Mis amados, sean todas y todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos a estudiar hoy un tema importante. Vamos a continuar también con los temas que hemos venido publicando en las últimas 3 ocasiones. Pero hoy específicamente ahondaremos acerca de los pecados que están en nuestro pueblo y que traen como consecuencia el zarandeo, porque Dios necesita un pueblo que esté trabajando en su santificación para darle paso a la siguiente etapa del plan de la redención, el cual es el fuerte pregón. Pero antes, vamos a invitarte también a que oremos. Querido y amantísimo Consolador, Dios nuestro, santificador, iluminador, te suplicamos que tomes el control de este momento para que lo que vamos a exponer esté conforme a tu voluntad. Gracias por el don del discernimiento que nos das. Glorifícate en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por interceder por esta petición. En tu nombre lo suplicamos. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 2, a partir del versículo 13. Te recuerdo que si aún no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete y ayúdame a transmitir esta información a todo lugar, a tus familiares, a tus amigos. Necesitamos expandir el conocimiento de la verdad, mi amado y amada, porque por las redes sociales hay muchos pregoneros, como lo hubo al comienzo de la era apostólica hace 2000 años, y la pluma inspirada nos dice que como fue al comienzo, así será al final. Y como reconocemos que estamos al final de la era apostólica, porque los eventos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo se están suscitando sobre la tierra. Entonces estamos al final. Una de las cosas que se están repitiendo es la cantidad de maestros que hay por las redes sociales, que hay en las iglesias predicando. Algunos predican verdades a medias, otros predican errores con verdades, otros predican errores totales. Pero gracias al Espíritu Santo que también hay predicadores, maestros, que están exponiendo la verdad en su pura esencia. Y doy gracias a nuestro Dios por ello. De manera que con ello quiero indicarte que no todo lo que se habla por las redes sociales respecto a la salvación puedes creerlo, sino que tienes que investigar, tienes que estudiar, tienes que conocer la historia sagrada desde el principio para que puedas entender lo que sucede en nuestro tiempo. Todas las verdades, todas las doctrinas. Sí, amado. Doctrinas que se predican a medias, como dije anteriormente. Doctrinas con muchas verdades, pero también con algunos ingredientes de errores. Por lo tanto, debemos orar porque el Señor nos dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos y en ello es que radica el peligro del tiempo. Pero suscríbete, dale like a la campanita también y
proclamemos la verdad a los cuatro vientos, porque el cuarto ángel ha descendido, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 ha descendido sobre la tierra y la está iluminando progresivamente. Bien, San Juan capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Mira cómo nos dice el apóstol San Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció. Y también esparció junto con ellos las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Sí, así nos narra el apóstol San Juan este pasaje del celo de Jesús, porque había entrado a su casa, al templo, y había visto allí mercaderes de la salvación, mercaderes que compraban y vendían la ofrenda. Tenían grandes negocios con la venta de los corderos. Algunas veces se vendían corderos que no eran aptos para el sacrificio, recordando que el cordero tenía que ser impecable, inmaculado. Sin embargo, llegado el momento, estos comerciantes no les importaba vender un cordero que no llevara tales características. Así que esa ofrenda era imperfecta. Esa verdad había sido contaminada en el templo. Los sacerdotes que ministraban también tenían comercio con los corderos y se asociaban con los comerciantes o con los hacendados en función de eso. Y colocaban precios y rebajas y ofertas con las ofrendas que se relacionaban con los palominos, con los corderos. Y Jesús entró y se indignó al ver cómo la salvación se estaba vendiendo, cómo se había apoderado de la salvación los mercaderes profanos. Allí no habían mercaderes que no fueran del pueblo hebreo, no, todos los que estaban allí pertenecían al pueblo de Dios. Esos mercaderes eran del pueblo de Dios, esos sacerdotes eran del pueblo de Dios. ¡Qué ironía! Eso me hace acordar también lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 18, hablando nuevamente del cuarto ángel. Mira cómo dice que en Babilonia los mercaderes de la salvación están haciendo de las suyas en nuestro tiempo. Mira cómo dice: porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, del vino de la fornicación de Babilonia, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Estos mercaderes en Babilonia, como dije al comienzo, están vendiendo la palabra, están vendiendo la salvación por las redes sociales, en todo lugar, ofreciendo salvación con verdades a medias, con verdades contaminadas de error. ¿Y quiénes lo están haciendo? En su mayoría, gente que se llama o que se califica como parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que se llaman pueblo de Dios? Los cristianos. Entre los cristianos hay mercaderes
falsos y mercaderes que venden la salvación a cualquier precio, al precio de lo que pague YouTube, al precio de lo que paguen las redes sociales. No me importa. Si ese es el tema que se está vendiendo, yo voy a publicar un tema religioso porque eso se está vendiendo. Y yo quiero ganar dinero a través de la publicación de videos, comercializando con la verdad de la salvación, hermanos. Muchos de ellos no tienen un conocimiento ni vago ni completo, mucho menos cuando exponen las verdades, sino que medio las leen, si es que las leen, porque pueden ser que las oyen y las repiten, o las copian y las publican. Otros tienen conocimiento vago, no porque las hayan oído y la están transmitiendo en repetición, sino porque no investigan, se conforman solamente con un texto o párrafo superficialmente que se acomoda a sus intereses o a lo que ellos se imaginan que significan los textos, sin estudiarlo, sin investigarlo, sin analizarlo, sin contemplarlo, sin preguntarse a sí mismo si lo que están creyendo verdaderamente es así. Un así dice Jehová. Recordando que San Pablo decía también, la letra mata. No te conformes con leer un texto e imaginarte lo que significa el texto. No, tienes que investigar ese texto con otros textos, con otros libros de la Biblia. Investigar lo que significa eso. Cada concepto, cada palabra escrita, cada término escrito. Si proviene del griego, si proviene del hebreo, ¿por qué la Biblia fue escrita en esos dos idiomas? ¿Por qué? Hay que investigar por qué eso. ¿Por qué? Porque cada palabra en el hebreo y en el griego, las palabras tienen ampliaciones de conceptos. Y muchas veces interpretamos un texto mal porque desconocemos la sintaxis en la cual fue escrita o escrito. Desconocemos la dinámica del lenguaje a través de los siglos. Desconocemos la gramática del idioma que decimos que conocemos. Porque hablamos español, creemos que dominamos la gramática. No, hermano, no nos equivoquemos, porque podemos ser tildados como mercaderes de la salvación, y como mercaderes de la salvación tendremos nuestro pago, igual que va a recibir Babilonia y todos sus potentados, los reyes de la tierra y los reyes religiosos. Teniendo en cuenta eso, mi amado, debemos ser celosos con lo que predicamos, cómo lo predicamos, para qué lo predicamos, qué motivación nos mueve para hacerlo, qué espíritu está detrás de eso, de esa motivación. Investigarnos a nosotros mismos si realmente somos predicadores de la verdad o somos predicadores del enemigo disfrazados de predicadores de verdad. Sí, porque la palabra nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Ángel de luz significa un predicador que dice que es de Cristo, pero que no es de Cristo, porque la verdad no está haciendo su labor en él de santificación. Podemos convertirnos en ángeles de Satanás si no nos estamos asegurando de que lo que estamos haciendo y diciendo está en el extremo correcto. En ese sentido, vamos a ahondar un poquito más acerca del zarandeo, el por qué, aunque ya lo que estamos hablando forma parte del zarandeo.
esa conmoción por las redes, que todo el mundo tiene esa motivación de querer pregonar o de querer publicar lo que sea con tal de convertirse en un youtuber u obtener dinero a través de una publicación que se haga millonaria. Sí, tenemos que tener cuidado con eso. Eso el Señor Jesús lo aborrece, porque del templo Él sacó a los mercaderes con un látigo, porque habían convertido al templo en un mercado libre. Vamos entonces, como les dije, a analizar algunos textos del Espíritu Profecía. Mira cómo dice: el deber de reprender el pecado. ¿Por qué es el zarandeo? Porque no se reprende el pecado dentro del pueblo, porque no se reprende el pecado en las iglesias de cualquier denominación, incluyendo en la nuestra. La nuestra es la adventista. No se reprende el pecado. Se suaviza el pecado, o se suavizan las verdades para no lastimar la concupiscencia de ninguno. El deber de reprender el pecado. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos. Fíjate, allí hay un énfasis. El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que dicen que guardan sus mandamientos. ¿Quiénes son esos? Los adventistas. Todos los adventistas, todos los que se denominen adventistas, sea de la Reforma, sea de la Sociedad Misionera Internacional, sea de los restrepistas, sea de los gambetistas, sea de los adventistas que están en las congregaciones individuales, sea de los adventistas de la organización adventista, no importa no importa el grupo en el cual estás militando. La amonestación es para los adventistas, sin distingo alguno. El Señor dice que Él considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Lo ilustró a través de la experiencia de Acán. Todos conocemos la experiencia de Acán. ¿Qué le pasó a Acán y a su familia? Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. ¿Qué nos está diciendo el don profético? Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar con liviandad. Interesante. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. ¿Qué debemos hacer? Tomar medidas decisivas. Tomar medidas inmediatamente para separar el pecado de nosotros. ¿A qué pecado nos estaremos refiriendo? No nos estamos refiriendo a que nuestras doctrinas no están bien o no están correctas. Nos estamos refiriendo a la conducta nuestra que hemos
podido asumir alejándonos de la verdad, alejándonos de esa doctrina, alejándonos de la obra del Espíritu Santo de santificación en nosotros, volviéndonos a corromper con las costumbres del mundo, trayendo a nuestro pueblo costumbres del mundo, cultos del mundo. Esos son los pecados. Pero alguien me dijo en cierta ocasión en una congregación, después que se fue el predicador de la tarde, un hermano me pregunta: hermano Enrique, ¿a qué pecado se estará refiriendo el hermano tal que dice que nosotros tenemos? Porque él dice que si no nos apartamos del pecado, y el pecado para allá y el pecado para acá, porque el pecado, el hermano estaba intrigado, el hermano estaba preocupado por saber a qué se estaba refiriendo el predicador. Sí. Si los estaba acusando de algo, si les estaba llamando la atención con respecto a un punto específico, el hermano no sabía y estaba preocupado por eso. Y es verdad, muchas veces hablamos de el pecado, que la paga del pecado es muerto, que la transgresión es pecado, la transgresión de la ley de Dios es pecado, y hablamos del pecado en forma general, pero no sabemos cómo identificar el pecado, cómo diferenciar las acciones unas de otras. Sí, y tampoco sabemos cómo aplicar la medicina al pecado. En este caso, el pecado, como dije anteriormente, tiene que ver con nuestras acciones. En el momento de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hicimos pacto con Él de apartarnos del pecado, de vivir en santidad para que podamos ver su rostro cuando Él vuelva por segunda vez. Ese fue el pacto que hicimos. Vivir dentro de la verdad. Pero cuando nos olvidamos de ese pacto, empezamos a contaminarnos nuevamente con el mundo. Sí, las doctrinas quedan perfectas, ellas no se mueven, ellas están allí. El problema no es la doctrina, el problema somos nosotros. Sí. El problema está en que me olvido del primer y segundo mandamiento y empiezo a llevar los cultos idolátricos a la iglesia. La Navidad, eso es un pecado. Pero no hablemos de eso en la iglesia, no lo mencionemos. Dicen algunos pastores que yo soy pro Navidad. A mí me gusta la Navidad, así que yo voy a obviar el consejo del Espíritu Profecía con respecto a la violación del primero y segundo mandamiento. Yo no le voy a enseñar eso tampoco a los hermanos de la iglesia, porque como hay algunos que les gusta también, y otros incurren porque desconocen la verdad al respecto. Eso es pecado. Entonces estamos tolerando el pecado dentro de nosotros. ¿Qué otro pecado? El nombramiento de mujeres como ancianas y como pastoras. Eso es otro pecado, porque en la Biblia en ninguna parte aparece que el Señor Jesús haya instituido esa práctica en su pueblo. Pero nos gusta la práctica que proviene del mundo, que proviene del espiritismo. Nos gusta y lo introducimos en la iglesia. No hablamos en contra de eso. Si el pastor es obligado por sus jefes de la unión o de las divisiones a hacerlo, él va y lo hace por salvaguardar su integridad financiera. Y no va a hablar en contra de eso ni se va a oponer. Y entonces, así como fue obligado él, también él va a obligar a la membresía a aceptar esa práctica.
La práctica de la música del mundo dentro de nosotros, disfrazada o no. Cuando hablo que es disfrazada o no, me estoy refiriendo a que alguna vez entra la música del mundo en forma sutil, pero hay otras en que entra en forma descarada dentro de nosotros. Eso es pecado. Ir a los templos, dizque adorar, mal vestidos, como que si estuviésemos en una playa, como que si estuviésemos en un mercado libre, o como que si estuviésemos en cualquier día de la semana trajeados de cualquier forma. Vamos al templo a encontrarnos con Dios, con nuestro Dios, con el soberano, vestidos casi indecentemente. Eso es pecado. Y he utilizado el término indecentemente porque así ha sucedido y está sucediendo. Y por el otro lado, entonces utilizaremos el término inadecuado. Puede ir vestido decentemente, pero no adecuadamente. Así es. Seguimos leyendo. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. ¿Quiénes son los llamados a llamar el pecado por su nombre y a poner coto a la liviandad? A los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Ellos son los llamados a eso. Y recordamos que Aarón, el sacerdote en la iglesia antigua, era el llamado a poner coto a la inclinación idolátrica del pueblo. Pero no, él tuvo miedo y se prestó a la violación de la ley de Dios en el desierto. Aarón era el sacerdote, Aarón era el pastor en ausencia de Moisés. Él tenía que tomar las decisiones correctas, tenía que apartar el pecado del pueblo, no asociarse con el pueblo en la transgresión. Nos sigue diciendo el espíritu de profecía así: pero si los que ocupan puestos de responsabilidad, ¿quiénes son los que ocupan puestos de responsabilidad, amado y amada? Como dije anteriormente, los pastores. Ellos son los que ocupan los puestos de responsabilidad. Pasan por alto los pecados del pueblo. Su desagrado, el desagrado de Dios pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Entonces, no es que Dios va a responsabilizar solamente a los pastores, sino que va a responsabilizar también a los miembros de la congregación que se inclinan a la violación de la ley de Dios. Pero también va a incluir en su desagrado a aquellos miembros que, conociendo esa situación, que aunque le desagrada la situación de apostasía del pueblo, pero permanecen unidos a la congregación, o que permanecen unidos a la organización, también serán tenidos en conjunto por responsables de esos pecados. Por eso es que Apocalipsis capítulo 18, regresando al cuarto ángel, dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Entonces nuestra iglesia también se está convirtiendo en una Babilonia. Sí, el Señor está llamando a su pueblo que, estando en el remanente,
todavía tiene una mentalidad babilónica a que salga de Babilonia. Mira cómo dice el versículo 4, y decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, cuando tú sigues reuniéndote en una organización que está en pecado y que nadie hace nada por expulsar el pecado de en medio de ella, sino que permanece unido a ella, será tomado también como responsable de ese pecado y sufrirá las consecuencias de la ira de Jehová. Y por ello es que el Señor le está diciendo, salid de ellos. Salid de ellos. Es cierto, la iglesia adventista no es Babilonia, pero es la iglesia adventista. La iglesia son los miembros, no es la organización. Los miembros fieles son el remanente. No toda la iglesia es el remanente. No todos los adventistas se van a salvar. No todos los adventistas van a ser sellados. Y como no todos van a ser sellados, tampoco no todos van a dar el fuerte pregón. El Señor dice a sus fieles, salid de ella, salid de Babilonia. Esos fieles son propiamente dicho la iglesia adventista, los que son fieles. Entonces esos fieles son adventistas, son la iglesia adventista. Ellos no son Babilonia, Babilonia son nosotros, que están reuniéndose también allí. Esos son babilónicos. Porque en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, el Señor dice, yo conozco tus obras, versículo 15, capítulo 2, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso no es una condición ya, eso es una condena. Te vomitaré de mi boca. Y en ninguna parte del texto bíblico aparece que Babilonia se haya arrepentido de sus pecados. Y como la Odisea se aplica también a la iglesia adventista, a la organización, entonces la organización adventista, como todas las organizaciones denominacionales, son tibias con respecto a la verdad salvífica. Son tibias, ya lo dije al comienzo, predican verdades a medias. Cuando la verdad es pura, es caliente. Cuando la verdad está contaminada con error, entonces es tibia. Te vomitaré de mi boca por esa condición. Y repito, en ninguna parte del texto aparece que la Odisea se haya arrepentido, que la Odisea se haya vuelto caliente, en ninguna parte. Debemos tener eso en cuenta. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Esto está escrito en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1. Allí es donde estoy leyendo. Si los hijos de Dios pasan por alto, con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador y son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. ¿Quiénes son los que serán hechos responsables también de los pecados de los culpables? Los que permanecen con ellos. Los que tratan de justificar el pecado. Los que son indiferentes con respecto a la desviación de la iglesia. También serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Los que excusan estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable. Curiosamente,
los líderes que están contaminados con Babilonia, dice aquí, por lo general son personas de disposición muy amables, corteses. Entonces no debemos engañarnos con aquellas personas que por su amabilidad, por su cortesía, por su bondad, nos quieren implantar en medio nuestro la apostasía. Sigue diciendo así: simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico, ¿verdad? Los que excusan estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. ¿Cuál es el desempeño de un claro deber bíblico? Enseñar que el pecado no es tolerable para Dios. Enseñar a la feligresía a vivir santamente. Ese es su claro deber bíblico. Pero simplemente estos líderes rehuían esa responsabilidad. Y eran o son muy amables, como dice la pluma inspirada. Los tales han apagado su propia visión espiritual. ¿Qué sucede con los líderes y los miembros también que son indiferentes al pecado o que se unen en la violación de los pecados, en la violación de la ley de Dios en la iglesia? ¿Qué sucede con ellos? Han apagado su propia visión espiritual. No tienen discernimiento ya. No saben diferenciar lo que es sagrado de lo que es profano. No saben identificar las sutilezas del pecado. Y entonces caen, como dice la palabra, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Porque perdieron la visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué el sacerdote, ni se humillan al advertir el peligro que corren las almas. Interesante. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. El verdadero Hijo de Dios, nos está diciendo aquí, estará siempre del lado de los que denuncian claramente al pecado. Esos son los que el Señor considera sus hijos. Los que se colocan del lado de aquellos que denuncian claramente al pecado, pero los que se hacen indiferentes, el Señor deja de considerarlos su pueblo. Por eso es que aunque estés reunido en una congregación adventista, debes saber que no todos se van a salvar. Eso no te garantiza la salvación. Estarán siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Esos son el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor. Son celosos por la obra del Señor. Son celosos en la forma de adorar a nuestro Dios en la forma correcta, de alabar a nuestro Dios en la forma correcta, de servir al Señor en la forma correcta. Sí, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros
de los que profesan ser hijos de Dios. ¿En qué tiempo estamos, mis amados? Tiempo de zarandeo, tiempo de sellamiento. Dice especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento, o sea, ahorita, en este momento, ¿verdad? Se están sellando a los 144,000. Eso es lo que se está sellando. El verdadero pueblo de Dios está identificado como los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sin defecto significa que ya no peca, que está empeñado en mantenerse en santidad, y aunque imperfectos todavía, han podido crucificar a su hombre carnal por la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Se han dejado sellar. Eso es lo que significa el sellamiento. Se han dejado sellar por el Espíritu Santo. No se han opuesto a la obra selladora del Espíritu Santo. No se han opuesto a la obra santificadora del Espíritu Santo. Han renunciado totalmente al mundo y se han abandonado a la obra del Espíritu Santo. Sus voluntades responden a la voluntad del Espíritu Santo y experimentan un desprecio total a violar los mandamientos de Dios. Experimentan un desprecio total a violentar las normas que los separan del mundo, y experimentan un dolor cuando ve que en su medio sus hermanos espirituales, que dicen que son parte del pueblo de Dios, están obrando equivocadamente o están en una apostasía abierta o en una apostasía solapada. Nos dice, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente, con dolor, con amargura, con sentimiento de humillación delante de Dios, profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Sí, los hierros del pueblo que se dice verdadero pueblo de Dios. Que en nuestro medio se esté realizando todas estas cosas que mencioné anteriormente, hace sufrir al que es el verdadero pueblo de Dios. Gime y clama por esos pecados. Sigue diciendo la pluma inspirada: pero la matanza general de los que no ven así el amplio contraste entre el pueblo y entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas, Ezequiel capítulo 9, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. La destrucción comienza desde la iglesia adventista. La destrucción no va a comenzar por ninguna de las denominaciones protestantes ni por la denominación popular. La destrucción va a comenzar por los que nos llamamos pueblo de Dios. Y cuando dice que la destrucción comienza desde mi santuario, eso significa que llega un momento en que termina el sellamiento en el pueblo de Dios, y los que no han sido sellados entonces serán destruidos por los otros varones destructores.
los que hayan quedado sellados son considerados 144,000 y son los que pasarán a la siguiente fase del plan de la redención. Y la siguiente fase es la caída de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Esos son los eventos que están por efectuarse, amado. Nos sigue diciendo lo siguiente: para aquellos que dicen que si te alejas de la iglesia adventista estás perdido, para aquellos que insisten que a pesar de que la organización adventista está en apostasía, de todas maneras seguirá siendo pueblo de Dios, no importa la apostasía en que hayan caído, porque es la niña de los ojos de Dios y Él llevará a su pueblo a feliz eterno. Sí, pero ese es su pueblo. Y ya dijimos anteriormente que su pueblo son los que gimen y claman. No son todos aquellos que no gimen y claman. Entonces, en la organización adventista hay dos pueblos. Uno que gime y clama y otro que se complace en las prácticas de Babilonia. Fíjate lo que dice el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 198 a las 230 en el libro electrónico. Mira cómo dice: durante años se ha instruido a nuestros médicos para que crean que no deben expresar opiniones que difieran de las de su jefe. Ya está hablando al ministerio médico misionero. Y está diciendo que durante años se le había dicho a los misioneros, médicos misioneros, que no debían objetar las opiniones y las decisiones de sus jefes. ¿Quiénes son sus jefes? El presidente de la Conferencia General, el presidente de las uniones, el presidente de las asociaciones, los tesoreros, los secretarios ministeriales. Esos son sus jefes. Durante años se ha instruido a nuestros médicos para que crean que no deben expresar opiniones que difieran de las de su jefe. Durante años se nos ha dicho a nosotros en la iglesia adventista que no debemos oponernos a la desviación de la apostasía, que no debemos oponernos a los pastores, porque si nos oponemos a los pastores nos sucederá como en el romanismo: seremos excluidos de la iglesia, se nos quitarán voz y voto. Ahora se nos llama disidentes. Sí, pero fíjate lo que dice la mensajera del Señor: ojalá que lo hubieran hecho. Interesante. Ojalá hubiesen quebrantado ese yugo. ¿Cuál yugo? El de no enfrentarse a los pastores, el de no reclamarle a los pastores, el de no reprender a los pastores. Ella dice: ojalá el pueblo hubiese quebrantado ese yugo. Ojalá hubiesen llamado al pecado por el nombre que tiene. Entonces no habrían sido considerados en las cortes celestiales como hombres que, aunque llevan pesadas responsabilidades, han fallado en hablar la verdad. ¿Cómo llama ella a aquellos que han callado ante la apostasía? Hombres que han fallado en hablar la verdad, en reprochar aquello que significa desobediencia a la palabra de Dios. Así es. Engaños que socavan las columnas. Este es un subtítulo del mismo libro, del mismo capítulo que estoy leyendo. No consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. ¿Cómo dice mi amado y amada? No consintáis en escuchar la perversión de la verdad
sin protestar. Así que si tú permaneces en la organización callado, sabiendo la apostasía que se está dando y permaneces callado, primero ya leímos adelante que vas a ser tan culpable como los que están allí. Y aquí nos está diciendo que no lo permitamos, que no dejemos de protestar cuando veamos la apostasía. No consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que una vez recibidos inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra médico-misionera a ignorar la verdad. El silencio entre nosotros hará que los nuevos creyentes vivan un adventismo errado. Que los nuevos creyentes crean que se están preparando para entrar con Cristo a las mansiones celestiales, pero están perdidos porque no se les ha dicho la verdad. Que los viejos creyentes, que por la rutina de los años han podido llegar a creer que Cristo tarda mucho más tiempo, o que los eventos finales no se están sucediendo todavía, que todavía hay oportunidad de almacenar algunos intereses en este mundo. Si tú no les dices la verdad a estos viejos creyentes respecto a la urgencia de mantenerse en santidad, eso es velando y orando, porque no saben a qué hora llega el Señor de la casa. ¿Qué sucede entonces? Están siendo inducidos al error. Sí. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Cada uno, cada miembro, cada niño, cada joven, cada adolescente que está pensando en su santificación, cada pastor, cada laico, cada evangelista que está pensando en su santificación, que está preocupado por eso, ha de mantenerse ahora en guardia contra sus inclinaciones naturales, en guardia contra las tentaciones, en guardia contra las acechanzas del enemigo, en contra de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en el mundo, en contra de los avances del espiritismo, en contra del avance del falso profeta, en contra del avance del anticristo. Ha de mantenerse en guardia, en contra de una adoración falsa, en contra de una alabanza falsa, en contra de una práctica ministerial falsa, entre comillas, sacerdotisas. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos corriendo el peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de nuestra fe. Y para terminar, mi amado y amada, quiero hacerlo con este otro párrafo del libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 199. Fíjate cómo dice: nuestros médicos han perdido mucho en sus vidas porque han visto transacciones erróneas y han oído palabras equivocadas y han visto que se han seguido principios erróneos y no los han reprochado por temor a ser rechazados. Entonces, en el tiempo de Elena de White, igual que en nuestro tiempo, hay ministros, hay miembros, hay líderes
que han visto transacciones erróneas, que han oído palabras equivocadas, doctrinas equivocadas, planteamientos equivocados o erróneos, y han visto que se han seguido principios erróneos. Un principio erróneo es el de las prácticas de las pastoras y ancianas. Es un principio erróneo. Una palabra equivocada, es decir, que si tú no envías los diezmos a la conferencia general, no se te puede dar cargo en la iglesia. Como que si el diezmo fuera un impuesto que hay que pagar para poder tener voz y voto en la congregación. Palabras erradas, entre otras. Y que han visto que se han seguido principios erróneos y no los han reprochado por temor a ser rechazados. No hablemos porque nos van a cortar de la iglesia. No digas nada porque este es el pueblo de Dios. No digas nada porque es el pastor. No digas nada porque te van a acusar de que no aceptas la autoridad de los líderes. No digas nada porque te van a tratar de disidente y te van a quitar cualquier influencia dentro de la iglesia o cualquier oportunidad de ser maestro en la iglesia. Te van a quitar todos esos privilegios u oportunidades. Te van a negar cualquier responsabilidad, todo. Te van a excluir. No te dicen abiertamente, usted está borrado de la iglesia, pero te excluyen poniéndote a los lados, ignorándote. Entonces no decimos nada para evitar eso, y para no ser tildados de disidentes. Exhorto a los que han estado relacionados con estas activas influencias, ¿verdad? Estas formas que está hablando la mensajera del Señor, ella las llama activas influencias. Estas influencias erróneas y prácticas erradas, que quebranten el yugo al cual han estado sometidos por mucho tiempo y se presenten como hombres libres en Cristo. Deja de estar callado, deja de estar callada, manifiesta tu oposición, declara el pecado por su nombre. Así nos dice Isaías 58. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías rápidamente. El libro de Isaías. Nos dice así. ¿Cómo dice? Levántate, Isaías 61, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso debemos recordarlo siempre. No importa cómo nos tilden, hay que declarar el pecado por su nombre. Porque el Señor Jesús declaró el pecado por su nombre. Y alguien dirá, pero Él lo hizo con amor. Él utilizó también un fuete. Aunque lloró, pero utilizó un fuete. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén, no crean que Dios se gozó o sintió placer en hacerlo. La deidad toda lloró al expulsar a Adán y a Eva del Edén. Y mucho más cuando Adán y Eva lloraron y suplicaron y prometieron que nunca más volverían a transgredir la ley si los dejaban en el Edén. El Señor lloró porque tuvo que expulsarlos a pesar de sus ruegos y promesas. ¿Qué te hace pensar, mi amado y amada, de que no nos ocurrirá a nosotros igual? El Señor nos ama
Cristo nos ama, el Espíritu Santo nos ama, pero por mucho que nos ame, no nos va a dejar entrar al Edén si nosotros no renunciamos al pecado, si nosotros no declaramos el pecado, si nosotros nos asociamos con el pecado y los pecadores. El Señor Jesús aunque nos lo haya prometido, no nos dejará entrar nuevamente al Edén. Te ruego, hermano y hermana, reflexionemos con respecto a esto. Cristo tiene un pueblo, el Espíritu Santo está sellando ese pueblo, pero no caigamos en la terquedad que el pueblo es la iglesia adventista. Toda, no. Adventistas son aquellos que gimen y claman. Sobre esos es que el Espíritu Santo está imprimiendo el sello. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor siga haciendo resplandecer su voluntad sobre ti, sobre nosotros, y nos confirme en el pacto. Un abrazo, mi amado y amado.